Hola, en este vídeo voy a resumir brevemente los dos primeros temas de filosofía de primero de bachillerato, el saber racional y características de la filosofía. Os recuerdo que estos contenidos los tenéis disponibles en CREA, un proyecto que se desarrolló en el marco del Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía. Los podéis encontrar en este caso en primero de bachillerato, materias troncales generales, filosofía. Y aquí tenemos los dos primeros temas, el saber racional, características de la filosofía. En el primero de ellos se trata fundamentalmente cómo surge la filosofía y ese marco histórico en el que la filosofía surge, el de la explicación mitológica, la primera forma de explicación de la realidad. Aquí se habla de la mitología, sus características, pues se trata de un modelo de explicación que se basa en relatos que son transmitidos de generación en generación. Supuestamente lo que relatan es aquello que ocurrió en un principio, un momento primigenio, digamos que tiene un sentido intemporal, cae fuera de lo que es la concepción del tiempo común que tenemos nosotros. Y esos relatos tienen un valor paradigmático, porque en ellos se explica cómo se modela este mundo, cómo se constituye. Y los protagonistas son seres sobrenaturales, pues dioses, héroes, titanes, que a través de una serie de acontecimientos pues modelan el mundo tal como nosotros lo conocemos, ¿no? Ahí se encuentra la explicación del origen, cómo se constituyen las cosas, también cómo se organizan nuestras sociedades, sus leyes, etcétera, ¿no? Es un modelo, pues eso, transmitido de generación en generación, que se supone que relata lo que originalmente ocurrió y fundamentalmente pues acepta mediante la creencia en que esos relatos son verdaderos, ¿no? Se pueden interpretar de una manera, digamos, literal, que describen hechos reales que ocurrieron tal como se cuentan, o se puede interpretar también de una forma simbólica, explicando por medio de alegorías cómo se constituyó el mundo. En este caso tendrían un trasfondo racional que sirven también para explicar el origen de la propia filosofía. Bueno, pues en este apartado tenemos estos capítulos, el mito, la mitología, un legado transmitido por generaciones, donde viene hablando de precisamente de eso, de la tradición, cómo se transmiten, eh, la historia sobre el origen, cómo ocurrieron las cosas en un tiempo originario, el carácter sagrado del mito, cómo se interpretan también los fenómenos de la naturaleza como acontecimientos que ocurren por la voluntad de los dioses, o sea, son acontecimientos que ocurren de una forma arbitraria. Se supone que los dioses encarnan las fuerzas de la naturaleza y entonces los acontecimientos naturales son el resultado de su voluntad. También viene hablando de los rituales, que son los mecanismos que tienen los seres humanos para conciliarse con este orden superior. Y en general esos rituales lo que tienden es a desarrollar acciones que repiten supuestamente, o sea, repiten hechos que supuestamente ocurrieron en un comienzo, esos hechos que protagonizan los dioses y los héroes, etcétera. Y bueno, aquí el último apartado sobre la mitología, interpretación de la realidad mediante símbolos, que se refiere a la posibilidad de una interpretación literal o alegórica, que en este caso, como decía, pues tendría un sentido más profundo, más significativo y más cercano ya a la propia filosofía. También los tipos de mitos, los cosmogónicos, que explican el modo en que se constituyó el mundo, los teogónicos, que nos explican la historia de la vida de los dioses, los etiológicos, que explican el origen de elementos de este mundo, como por ejemplo fenómenos naturales o cómo se instituyeron las reglas que tienen que regir la vida de las ciudades, o los escatológicos, que se refieren al modo en que acontecerá el fin del mundo, el destino del alma, etcétera. Luego ya pasamos a la filosofía. Y en este apartado pues se habla de cómo la filosofía
se desarrolla como un modelo de conocimiento racional frente a la mitología. No se apoya en relatos, sino que es la pura reflexión la que determina el conocimiento que podemos llegar a tener sobre la realidad, sobre cómo tenemos que organizar las acciones humanas, etcétera. Como en este caso pues se desarrolla un concepto de naturaleza que implica un cosmos que está basado en un orden legal, o sea, existe un conjunto de leyes que determinan los acontecimientos. En este mundo natural hay un principio o un conjunto de principios que son comunes y todo lo que ocurre de acuerdo con esa legalidad o con esos principios. Por lo tanto, hay un orden que es necesario y no arbitrario, como en el caso de la mitología, donde las cosas ocurrían por voluntad divina. Y bueno, aquí viene caracterizando también el mito de la filosofía, como surge de la ignorancia, por el deseo de saber, pero en este caso buscando un saber fundado en razones. Bueno, pues vamos a ver los capítulos que tiene este apartado. Primero la filosofía, que de forma general nos introduce en este modo de conocimiento, el paso del mito al logos, la actitud contemplativa que lleva a la búsqueda del conocimiento a través de la razón, la idea de un mundo natural, un universo ordenado, regido por leyes, en el amor a la sabiduría, donde se incide en esta caracterización de la filosofía y cómo la filosofía lo que busca es un conocimiento completo, digamos, busca la integración de los distintos saberes, un conocimiento sistemático de lo real, que se hace a través de un método que es racional y crítico. Y luego, finalmente, se habla de la relación entre la filosofía y la ciencia. Cómo la ciencia o episteme surge dentro de la filosofía como la búsqueda de un conocimiento fundado frente a la mera opinión, pues un conocimiento que se basara en razones, conocimiento que fuera universal, necesario, y cómo la filosofía comprende varios aspectos. Uno central, que se refiere a un saber general, primordial de la realidad, pero también había inicialmente filosofías segundas que se referían al conocimiento de lo real de una forma más particular, ¿no? Entonces, digamos que esos conocimientos específicos fueron el origen de las ciencias actuales, ¿no? Conocimientos que buscan el conocimiento de la realidad, pero en un aspecto particular, la física, la ciencia de la naturaleza, etcétera. Aquí se ve cómo la ciencia surge en el seno de la filosofía dentro de esa búsqueda del conocimiento racional, pero que con el paso del tiempo las ciencias se van independizando y adquiriendo un método propio de carácter experimental. Esto es algo que se desarrolla también en el siguiente capítulo, al que vamos a pasar ahora, características de la filosofía. Bueno, pues lo tenemos aquí. Aquí se insiste en esa idea de la relación que guardan la filosofía y la ciencia, y cómo la ciencia, que surge en el marco de la filosofía, de un conocimiento racional, en su carácter singular se va separando progresivamente de la filosofía y aplicando un método de carácter experimental, que es lo que caracteriza a la ciencia de nuestro tiempo, como la filosofía la entenderíamos hoy más bien como un conocimiento integrado de carácter general que toma en consideración los resultados de la ciencia, pero que busca una explicación en conjunto del fundamento último de lo real, de la totalidad de lo existente, etcétera. Sería como una interpretación de sentido general de aquello que, por otro lado, las propias ciencias estudian de una forma particular, cada una dentro de su propio ámbito. Bueno, pues aquí ya vamos a la filosofía, más de una manera directa, y viene hablando de las distintas ramas del saber filosófico. Por un lado nos encontramos a las disciplinas teóricas,
que se encargan del estudio de la realidad en un plano teórico. Entre ellas encontramos a la metafísica, la epistemología o la teoría del conocimiento y la lógica. En cada caso se habla de qué se ocupa y se traza una pequeña historia de lo que ha sido su desarrollo. Entonces la metafísica, que se ocuparía de la reflexión sobre la realidad de lo existente en su conjunto, su causa, su estructura, sus principios. Inicialmente se denominó como filosofía primera porque es la parte central de la filosofía, y como la metafísica comienza con la propia filosofía en el mundo antiguo, en la filosofía griega, y actualmente pues sometida a crítica por parte de algunos autores. Ya arrancan las críticas del siglo XVIII, por ejemplo, con autores como Immanuel Kant, que niegan la posibilidad de un conocimiento metafísico último de ideas como por ejemplo Dios, el alma o el mundo entendido como su totalidad. Digamos que ahí queda de todas maneras ese ámbito de reflexión sobre lo real, su causa, su estructura, los principios generales de la realidad, etcétera. La epistemología o teoría del conocimiento, que también surge desde el principio de la filosofía, con la necesidad de separar lo que es la mera opinión de un conocimiento fundado, y la cuestión del conocimiento, cómo se origina, hasta dónde puede llegar, etcétera, ha marcado toda la historia de la filosofía, y especialmente, por ejemplo, fue muy importante dentro de la filosofía moderna porque ahí se propusieron la idea de refundar de una manera plena el conocimiento y basarlo en unos criterios que fueran absolutamente indudables, ¿no? Bueno, pues la lógica, que es también una rama de la filosofía fundamental, porque se dedica al estudio del razonamiento humano, sus reglas, los criterios que determinan su validez, etcétera. También surge desde el principio con filósofos como Platón y Aristóteles, y en la actualidad pues tiene una expresión muy diferente porque a partir del siglo XX se matematiza con autores como Frege, Whitehead o Russell, y hoy en día lo que predomina es un modelo de lógica matemática que busca el estudio de la validez de los enunciados pues a través de unas notaciones y unas reglas de carácter matemático. Las disciplinas prácticas se refieren al estudio filosófico de aquello que está referido a la acción humana, a las cosas que son decisión humana, y aquí aparecen tres ramas como son la ética, que trata sobre la moralidad y todas las facetas que se contemplan en la misma, como el deber, la vida virtuosa, el logro de la felicidad, etcétera. También se habla aquí de el comienzo en la filosofía griega, donde se plantean las cuestiones esenciales de la ética, el mundo medieval, donde hay una referencia a la voluntad divina por parte de la ética, o sea, como la ética se hace fundar la moralidad en la propia voluntad divina, y luego, bueno, pues desarrollos que ha habido a partir de la modernidad, como por ejemplo modelos formales o materiales, etcétera. Bueno, estas cosas que aquí se apuntan de una manera muy general, luego lo veremos más en detalle a lo largo del curso, porque precisamente este curso de filosofía se organiza por ámbitos de conocimiento, en el sentido de que lo que guía su estructura precisamente son las ramas de la filosofía. Luego viene hablando también de la filosofía política, que se refiere a la acción humana, aunque en este caso en un sentido colectivo, y se centra en cuestiones como la organización social, su legitimidad, el poder, la justicia, los derechos, el modelo económico, la propiedad, etcétera. También aquí se habla de su origen griego, el desarrollo que tiene la filosofía de la Edad Media, de nuevo vinculándolo a la ley natural, que sería una ley divina, la Ilustración, que fue un periodo importante donde se buscó una racionalización de la vida social y política, y algunas líneas propias de la actualidad. Bueno, también se habla de otras ramas de la filosofía, como son la antropología filosófica, la filosofía del lenguaje,
la de la mente, la de la historia, la ciencia, de la religión, etcétera. Por último, se hace un trazado general de la filosofía a lo largo de la historia, la filosofía antigua, donde se desarrollan ya las primeras líneas de desarrollo, de las principales líneas que seguirá la filosofía hasta nuestros días, con las principales ramas, y también algunas de las corrientes que ya se desarrollan en esta época. También la filosofía de la Edad Media, que tiene una gran relación con la religión, y hay un intento de casar lo que son las creencias religiosas con una filosofía que se hereda del mundo griego. En la filosofía de la Edad Moderna, donde hay un cambio importante con respecto a la filosofía medieval, se trata de refundar el conocimiento de una manera autónoma y sin el recurso a las doctrinas religiosas o a la fe. También una separación entre la ciencia y la filosofía. Como comentaba anteriormente, pues la ciencia deja de estar vinculada a la filosofía y su modelo racional, y la experiencia adquiere una mayor importancia dentro de la ciencia hasta llegar a un modelo experimental, que es lo que caracteriza a la ciencia hasta nuestros días. También en la Edad Moderna ocurre el fenómeno de la Ilustración, que es importante porque, como decía, es un intento de racionalizar el ámbito de la política, una época en la que se tiene una noción de progreso que es importante. Se supone que las sociedades humanas se dirigen hacia el progreso, un progreso al que también favorece el propio desarrollo de la ciencia. Y por último, la filosofía contemporánea, con todas sus corrientes en general, ¿no? Autores que ponen en tela de juicio lo que ha sido el modelo tradicional, como por ejemplo Freud, Marx, Nietzsche, y en general distintos autores y corrientes que se plantean nociones que tienen que ver con el ser humano, su existencia, el conocimiento en relación con la ciencia y la propia actividad filosófica, etcétera. Por último, tenemos el último apartado, que es el de las funciones y vigencias de la filosofía, donde se habla de la vinculación de la filosofía con el conjunto de saberes científicos, como la filosofía pues trata de buscar un saber en conjunto y último de la realidad, del sentido del obrar humano, etcétera. De qué manera la filosofía y esa relación con la ciencia pues ha tenido también su propio proceso a lo largo de la historia, pero dentro de las grandes diferencias que hay entre los conceptos de una época y otra, pues cierta continuidad temática y de contenido a lo largo de la historia, que es algo que veremos pues con más desarrollo ya en la filosofía de segundo de bachillerato, historia de la filosofía. Bueno, pues espero que este vídeo sirva para hacerse una idea general de estos contenidos que, bueno, como siempre yo recomiendo que se lean atentamente, pero también pues que se vean en su conjunto y que al final pues se trate de lograr una síntesis con las ideas principales de lo tratado en estos capítulos que hemos visto en este vídeo.